Ya, ahí estamos grabando la clase. Ya, chiquititos y chiquititas del tercero medio A, hoy día estamos a 23 de junio, ya somos 9. Ya vamos a empezar entonces la clase de hoy día. Chicos, yo estuve tratando de hacer un resumen en la pizarra, porque como nos vemos súper poco, una vez a la semana, para trabajar básicamente lo que es lenguaje y literatura, entonces hice un resumen y quiero que me digan ustedes qué es lo que no entienden para poder seguir avanzando. ¿Ya? Entonces lo primero que hice yo fue lo siguiente. Puse la fecha de hoy día, el objetivo que es formular interpretaciones surgidas de los análisis de los textos leídos. Aquí yo podría cambiar inclusive, podríamos decir, de las interpretaciones de los textos leídos, porque lo último que vimos nosotros fue la interpretación de textos y la intertextualidad. ¿Ya? Esto vimos la interpretación y la intertextualidad. Cuando yo hablé de la interpretación de un texto, les dije es que la interpretación es el sentido que tiene la obra para mí. La nota acá abajo. ¿Qué sentido tiene la obra para mí? A eso tengo que llegar. Pero para llegar a esta conclusión, debo elegir y debo definir varias cosas primero. En primer lugar, tengo que definir cuál es el tema que trata la obra. Por ejemplo, en la metamorfosis que estábamos viendo, la discriminación. Yo, si tengo delimitado mi tema, tengo que escoger, ya tengo que elegir sobre qué base voy a hacer mi interpretación. Sobre la base de los elementos simbólicos, sobre la base del análisis de la obra o sobre la base del contexto. Una vez que yo he elegido sobre qué base voy a hacer mi interpretación, trabajo, por ejemplo, con los elementos simbólicos relacionándolos con el tema. Una vez que hago el trabajo de relacionar el tema con los elementos simbólicos, recién voy a poder responder la pregunta de qué sentido tiene la obra para mí. Esta respuesta va a ser personal, pero va a tener que ser basada en este tipo de elementos, el tema y uno de estos tres análisis. Hasta ahí quiero saber si hay alguna consulta. ¿Se acuerdan de esa materia? ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? Porque de esto va a venir la próxima prueba. Ninguna consulta. Ya, mi amor, gracias por avisarme, Martina. ¿Se acordaron? No hay consulta, está todo claro. Ya. ¿Ya se le puede mandar una foto al grupo? ¿De esto? ¿Sí? Sí. Acuérdense que esto lo trabajamos en clase, ya, pero igual les voy a mandar una foto. El segundo elemento que nosotros vimos fue la intertextualidad. Y la intertextualidad dijimos que es la relación de un texto con otro referente cultural. No solamente la relación de un texto con otro texto, sino que es la relación de un texto con otro referente cultural. Los referentes culturales son todas las obras creadas por el ser humano. Puede ser un libro, puede ser música, puede ser una obra de ballet, puede ser una obra de teatro. Si yo me baso en un libro para escribir otra obra, que puede ser otro libro, que puede ser una canción, que puede ser una obra de ballet, que puede ser una pintura, estoy haciendo intertextualidad. Esa es la idea de la intertextualidad. Quiero saber si hay consultas. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es necesario que yo lo vuelva a explicar? Porque acuérdense ustedes que yo en las pruebas, que ya están conociendo cómo hago las pruebas, yo pido que me expliquen o pregunto cosas que yo, contenidos, conceptos que yo he explicado en clase. Por eso yo necesito que lo tengan claro, porque obviamente que la intertextualidad va a venir en clase, en la prueba, la interpretación va a venir en la prueba. Por eso yo necesito que me pregunten. La Constanza Millaray. Profe, ¿podría explicarlo por si acaso? ¿Qué cosa? La intertextualidad, eso que dijo usted. Ya, mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar una foto de eso primero y después voy a escribir la intertextualidad, la voy a explicar ya y mando otra foto si quieres. ¿De acuerdo?
Déjenme sacar una. Profe, Dígame. ¿puede salir un poco la cámara? Por supuesto que sí. Usted me dice hasta dónde. Mejor, peor, Poquito más. más. No, no, no tanto. Poquito a poquito. Más, Ahí, menos. profe. Ahí, ya. Gracias. Entonces, voy a sacar la foto de esto primero. Tu, 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 tu. Ya. Ahí voy a mandar esa foto. Voy a borrar ahora. Y vamos a hablar de la intertextualidad. Voy a mandar la foto al grupo. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. ¿Dónde estás? ¿Ya puedo borrar eso o no? Ustedes me tienen que avisar. Sí, profe. Ya. Oye, hace rato que no les mando nada, parece, porque no puedo encontrar, ni me acuerdo cómo se llamaba el WhatsApp. Voy a borrar y voy a escribir de la intertextualidad. Después voy a buscar bien. Entonces, yo voy a definir el sentido que tiene la obra para mí basándome en algunos de estos elementos. Yo les decía a ustedes que yo podría hacer, basándome en la manzana, ¿cierto? De la obra de Kafka, que le tiran una manzana a ese pobre hombre que se le incrusta y se le pudre en la caparazón. Yo podría hacer, basándome en ese elemento simbólico, mi análisis, mi interpretación. Y ahora vamos con la intertextualidad. Entonces. Intertexto significa entre textos. Eso significa intertextualidad. Entre textos. ¿Ya? Y la intertextualidad, básicamente, ¿cierto? Es la relación que se establece entre un texto y otros referentes culturales. Los referentes culturales son todas las obras hechas por el ser humano. Entonces, aquí ¿qué otros referentes culturales puedo tener aquí yo? Puedo tener otro libro, puede establecer la relación entre un texto y otro libro o texto, entre este texto y una escultura, entre este texto y una obra musical, entre ese texto y un manga, etcétera. Porque los referentes culturales son todas las obras que realizan los seres humanos. ¿Ya? Por eso que puede ser una escultura, una obra musical, que puede ser un ballet, que puede ser, no sé, una, ¿cómo se llamarían estas?
Entonces, eso es la intertextualidad, ¿ya? Puede ser una ópera, ¿ya? Puede ser una ópera, un ballet, puede ser un concierto, todo ese tipo de obras musicales, ¿ya? Puede ser un manga, puede ser un graffiti. Yo puedo hacer un graffiti inspirándome en un libro. ¿Por qué? Porque es un referente cultural lo que yo estoy hablando. Hasta hace muy poco tiempo se decía que la intertextualidad era la relación que existía entre un libro y otro libro, pero ahora se amplió la definición. Es entre un libro y un referente cultural. Y la interpretación, en cambio, yo tengo que decidirme sobre desde qué punto de vista voy a hacer mi interpretación del tema que trata la obra. Yo no interpreto los personajes, nada de eso. Yo lo que voy a hacer es mi propia interpretación del tema. Si yo tengo claro el tema, después tengo que elegir. O la hago sobre el contexto, la hago sobre los elementos simbólicos o por el análisis de la obra. ¿Ya? Entonces, si la voy a hacer por el contexto, en el caso de Kafka, debo buscar la vida de Kafka para poder hacer mi análisis del tema de una determinada obra de Kafka basándome en el contexto. Aquí yo tengo otra obra de Kafka que se llama El proceso. Este es otro libro que él escribió, que es bastante más larga que la Metamorfosis, tiene 254 páginas, ¿ya? Y esta obra se trata de... Es un testimonio de un inocente a quien absurdamente la justicia pretende culpabilizar, que al parecer es algo que sucedía mucho en ese tiempo. Una persona inocente, ¿cierto?, que la llevaba a la justicia, a la cual querían encontrar culpable a todos, con cualquier razón. El protagonista siente sobre sí el peso de una organización social deshumanizada que acaba destruyendo al desorientado y agonizante sujeto. El relato se desenvuelve en ese clima de pesadilla que Kafka supo evocar con maestría inigualable. El proceso es una historia que ha marcado un hito en la literatura contemporánea por ser un reflejo de los problemas más acuciantes del hombre actual, ¿ya? Este es un libro de que se lee en leyes, ¿ya? Los chiquillos que estudian leyes leen este libro, porque aquí se ve de cómo la justicia también es parcial. Trataron de culpabilizar a alguien que era inocente y usaron toda su maquinaria para hacerlo sentir culpable. Y aparece aquí también parte de la vida de Kafka, que sería el elemento que yo podría usar como contexto. Dice que nació en Praga en 1883. Su personalidad ha atraído a los estudiosos tanto como sus obras, ya que solo un hombre de muy notables características psicológicas pudo escribir novelas tan singulares como La Metamorfosis o El proceso. Kafka fue un desarraigado desde todo punto de vista, por lo que se vio la necesidad de desarrollar una personalidad autosuficiente, sin el auxilio de una cultura cerrada y coherente, con un realismo personalísimo, que ha sido calificado de realismo mágico. Kafka expresa el desaliento del hombre ante el absurdo del mundo. Murió a los 41 años, tras una vida desgraciada, en la que solo le apasionó la tarea de escribir, sin importarle demasiado la publicación de sus obras. Murió súper joven, vivió una vida totalmente desgraciada. Entonces yo podría relacionar la vida que llevó Kafka con sus obras. Porque en La Metamorfosis, el protagonista de la obra de La Metamorfosis es un hombre desgraciado que sufre demasiado. ¿Ya? Y aquí en El proceso también, en esta obra también se ve un personaje que está totalmente agobiado por toda la maquinaria social de la sociedad que se llama justicia. Entonces, generalmente nosotros podemos relacionar o podemos interpretar la obra de Kafka basándonos en su vida también. Yo tengo que elegir ahí qué elemento lo voy a usar. ¿Ya? Y en la intertextualidad, obviamente, yo a ustedes les leí y aparece en el libro también cuentos o microcuentos que se han inspirado en la obra de Kafka. ¿Se acuerdan que leímos uno que se llamaba La cucaracha soñadora? En donde una cucaracha soñaba que era Franz Kafka, que escribía un libro que se llamaba La Metamorfosis y ahí todo el cuento. Que soñaba que se llamaba Gregorio Samsa y que era un vendedor viajero.
Entonces, yo me puedo inspirar en la obra de Kafka para escribir otras obras. Y a eso yo le voy a llamar intertextualidad. Yo puedo escribir una canción, ¿ya? Yo puedo escribir una obra dramática, yo puedo hacer una obra, una escultura, basándome en la cucaracha, puedo hacer sacar una fotografía, ¿cierto? Y también hacer ahí lo que yo podría llamar intertextualidad. Entonces, la obra de Kafka nos da para todo ese tipo de situaciones. Quiero que vean, por favor, en la página 70 del libro, donde dice proceso de interpretación, que alguien lo abra, el libro ahí, y me diga si ya analizamos ese texto que está ahí o no. Tercero A, B. Tercero A. Esta es la Isidora Castañeda. En la página 70 del libro. Analizamos ya esa interpretación del libro, que ahí se hace la interpretación de alguien, una interpretación religiosa, se hace del libro de Kafka. Se ha llegado a hacer una interpretación religiosa de la Metamorfosis, parece increíble. ¿Alguien puede buscar su libro? Donde dice, proceso de interpretación. Lee el siguiente texto, luego en pareja respondan las preguntas, dice. Antes de empezar a hablar de la metamorfosis, quiero rechazar dos opiniones. Este texto que está aquí, ¿ya lo analizamos o no con tercero medio A? Profe, parece que sí lo analizamos. Muchas gracias. Quiero marcarlo ahí, ya. Entonces, nos quedaría por ver la metamorfosis, el juego de la verdad solamente, y terminaríamos con todo lo que tiene que ver con esta lectura y esta unidad. Luego viene, chicos, la nueva lección, está relacionada con la cultura. Y en ese sentido, que es la identidad de uno, ¿cierto? Yo le quería recomendar a las chiquillas y a los chiquillos, porque es un libro muy terrible para las vacaciones de invierno, para que se entretengan, un libro que se llama Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini. Esta escritora no es chilena, obviamente, ¿cierto? Ni es sudamericana. Ya, son bestsellers, este es un bestseller, que es literatura igual, ya, y que habla acerca de dice aquí, de lo siguiente, a ver, dice, es la historia de amistad entre dos mujeres afganas de Afganistán, en donde hay guerra ahora, dice, de orígenes muy dispares, cuyos destinos se entrelazan por obra del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán en los últimos 30 años. Está basada esta historia, entonces, en un país que se llama Afganistán. Si ustedes lo buscan, para nosotros es algo muy lejano, ¿ya? Afganistán está en guerra y ahí, a pesar de que están en guerra, ellos mantienen muchas de las tradiciones en las cuales las mujeres son objeto de mucha, no sé si crueldad, porque son cosas de la cultura de ellos, pero son objetos de cosas que nosotros como sudamericanos, como occidentales, ¿cierto?, miramos de forma bastante extrañada todavía que existan, ¿ya? Se trata la obra de lo siguiente. La hija ilegítima de un rico hombre de negocios, Mariam, se cría con su madre en una modesta vivienda en las afueras de Herat. A los 15 años su vida cambia drásticamente cuando su padre la envía a Kabul a casarse con Rashid, a los 15 años. Un hosco zapatero 30 años mayor que ella, o sea, ella tiene 15 y él tiene 45. Casi 2 décadas más tarde, Rashid encuentra en las calles de Kabul a Laila, una joven de 15 años sin hogar. Cuando Zapatero le ofrece cobijo en su casa, que deberá compartir con Mariam, entre las dos mujeres se inicia una relación que acabará siendo tan profunda como la de dos hermanas, tan fuerte como la de madre e hija. Pese a la diferencia de edad y las distintas experiencias que la vida les ha deparado, la necesidad de afrontar las terribles circunstancias que las rodean hará que Mariam y Laila vayan forjando un vínculo indestructible que les otorgará la fuerza necesaria para superar el miedo y dar cabida a la esperanza. Obviamente que este zapatero, ¿cierto?, Rashid, al llevarse a esta otra niña a su casa, también la convierte en su esposa.
¿ya? Ya tenía a Mariam de esposa y se llevó a esta otra niña y por darle cobijo ya se transformó en su esposa. Estas dos mujeres se vuelven amigas, no enemigas dentro del hogar, porque las dos sufren de la misma forma con este hombre que es Rachid. Y el sufrimiento las une. ¿En qué termina la historia? No se los voy a decir. Pero al final es esperanzador. Yo no digo que sea bueno o malo, es esperanzador. ¿Ya? A pesar de todo lo que sufrieron esas dos personas. Este libro se está haciendo leer en varios colegios. Uf. ¿Ya? Y como nosotros no tenemos ahora lectura, porque estamos en pandemia, ¿cierto? Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini es una muy buena lectura. Yo les digo que a mí me agarró, yo lo leí en 2 noches. Una noche me amanecí leyéndolo, al otro día no voy a seguir leyendo porque tenía que hacer cosas, pero después ya la otra noche ya lo había terminado de leer. ¿Ya? Es muy rápido, tiene lectura de bestseller, pero es muy bueno. Y ahí nos está hablando desde el punto de vista cultural, porque la próxima unidad va a estar relacionada con la identidad. Nosotros vamos a partir de vuelta de vacaciones hablando de la identidad y de Kim Wilde, que es no sé si será un manga, pero por lo menos se ve así, ¿cierto? Es una lectura ilustrada. Vamos a partir con eso y habla de la identidad de cada uno, ¿ya? El problema de la identidad es algo importante, es algo que, a ver, cuesta tener su propia identidad y asumirse uno, ¿ya? Que lo asuman también las familias. La identidad está relacionada con todos los traumas culturales. Y de ahí viene un tema bastante fuerte que es la castración cultural. La castración de tu identidad. Tú no asumes quién eres, no porque tú no lo quieras asumir, sino porque la sociedad te está castrando, te está limitando para que seas tú la persona que quieres ser. El otro día en clase con primero medio, con uno de los primeros, no hablábamos de este tema, pero salió un tema parecido y una estudiante del curso ahí contaba que ella tiene un familiar, ¿cierto?, que es drag queen, ¿ya? Que son de esas personas que se disfrazan y se visten, ¿cierto?, de un sexo que no les corresponde y bailan y hacen shows. Y dice que para la familia de esta persona fue muy fuerte aceptar que esta persona era una drag queen. Y en este momento ya está aceptado, que siga, pero dice que ya la persona tiene como 30 y tantos años y toda su vida había vivido ocultando esta realidad de su vida. Entonces, el problema de la identidad, chiquillos, es un problema muy, no sé si grave, pero sí es un problema que causa mucho dolor cuando no es bien asumido, ¿ya? Cuando produce quiebres, porque cuando la identidad es lo que la sociedad pide de mí, no hay problema. Pero cuando yo quiero romper un poco estas reglas de la sociedad, ahí es cuando viene el problema, ¿ya? Así que ese es el tema que vamos a empezar de vuelta de vacaciones. Ahora vamos a terminar leyendo entonces, porque este va a ser uno de los temas que van a ser en la prueba, con la metamorfosis y el juego de la verdad, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con ese tema que está en la página 71. ¿Quieren que les mande foto también de esto o no? Sí, profe, porfa. Ya. Voy a sacar la foto y de ahí las voy a mandar porque tengo que buscar el WhatsApp. El grupo se llama Grupo Lenguaje. Sí, voy a buscarlo. A ver, espérate, foto primero, cámara. Ya. Grupo de lenguaje se llama. A ver, vamos a buscarlo. Voy a buscar aquí, arriba. Grupo. A ver, grupo de lenguaje. ¿Al dulce de este grupo, de este curso? ¿O no? Sí, profe. Ya, entonces lo voy a poner ahí, tercero A. Voy a mandarles la foto ya. Galería, vamos.
Intertextualidad. Y ahora esta otra que es esta de aquí. Ya. Ahí mandé las dos fotos, chicos, al grupo de lenguaje. Grupo de lenguaje, que no se me olvide. Ya, chiquititos y chiquititas. Consultas que haya. Eso es lo que más me interesa. Consultas, preguntas. Algo que no haya quedado claro. Yo cuando se acabe la pandemia, de puro echar de menos esto, voy a venir para acá y aprender el computador y le voy a hablar a mi pantalla, yo creo. Porque si no fuera por las dos chicas que me hablaron, esto no estaría funcionando para nada. ¿Ya? Ya. Esto es un ensayo, lo que vamos a leer. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es un ensayo? Ya ahí vamos a trabajar el tema que viene ahora. ¿Ya? ¿Qué es un ensayo? Ya. El ensayo es básicamente la interpretación personal de un tema. Y por eso es que se relaciona, chiquillos, con lo que estábamos recién estudiando. Un ensayo es una interpretación personal. Y esto es muy usado en la universidad. Muy usado, hacer un ensayo. Para que ustedes hagan un ensayo, entonces tienen que tener primero un tema. Y en segundo lugar, tienen que ver con qué elemento van a trabajar. Con elementos simbólicos, con elementos de análisis de la obra, con elementos del contexto. Luego van a sacar, ¿cierto?, el sentido que tiene la obra para ustedes. Y eso es un ensayo. ¿Por qué? Porque el ensayo es algo personal. El ensayo se relaciona con la interpretación subjetiva de un tema. Y para esa interpretación yo me voy a basar en tal libro. Y la Metamorfosis de Kafka, obviamente, queda para un ensayo. Ya ahí se han hecho muchos ensayos basándonos en el tema de la metamorfosis, que es la discriminación. Uno de los tantos temas que tiene, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, la idea del ensayo es que es ilimitado. Yo puedo desarrollar el tema que yo quiera. Pero cuando yo hablo de un ensayo literario, debo basarme en una obra y en el tema que desarrolla esa obra. Quiero saber si me están entendiendo o no. Por último, levántenme el dedito para arriba. La interpretación de la obra nosotros la vamos a transformar en un ensayo, la vamos a escribir y esa escritura se llama ensayo. Porque es algo subjetivo. Cricris, cricris, cricris. A ver, tengo esperanza en el chat, dijo. No. Qué ilusa soy. Ya. Entonces vamos a trabajar con la metamorfosis, que es el juego de la verdad, en la página 71. Y vamos a trabajar con este ensayo, ¿ya? Que escribió alguien que ni siquiera quiere decir su identidad, si se quiere. Y luego vamos a trabajar con las preguntas que aparecen en este texto. Voy a partir leyendo el primer párrafo y luego voy a ver quién sigue leyendo. Voy a ir anotando. Acuérdense ustedes que trabajamos con el sistema de las décimas. Tercero medio A. Tercero medio A. Tercero A. Ya, esto es... Ya. Hoy día estamos a 23 de junio. 23 de junio, tercero. Listo. Voy a leer el primer párrafo. Estoy en la página 71, chicos, para todos los que quieran trabajar. Dice así. Por Filosofía y Compañía, el 3 de julio del 2019 fue escrito esto. Es decir, esto tiene aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Dice así.
¿Calificarías como ciencia ficción la historia de un viajante de comercio que se acuesta como ser humano y se levanta convertido en un extraño bicho? Dice de nuevo, ¿calificarías como ciencia ficción la historia de un viajante de comercio que se acuesta como ser humano y se levanta convertido en un extraño bicho? Si has respondido que sí, es que nunca te has sentido como una cucaracha. El libro La Metamorfosis tiene una respuesta para ti. Lo recordamos hoy, en el aniversario del nacimiento de su autor, Franz Kafka, el 3 de julio de 1883. Claro, y él escribió este texto el 3 de julio del 2019. ¿Ya? Entonces, si uno dice que es ciencia ficción el hecho de levantarse convertido en cucaracha, quiere decir que nunca uno se ha sentido como una cucaracha. En cambio, cuando uno se ha sentido como una cucaracha, puede pensar, ¿cierto?, que en realidad esto podría suceder en la vida real. No necesariamente físicamente, pero sí a lo mejor en forma interior. En el sentido interior, uno se puede sentir como una cucaracha de repente, ¿ya? ¿Quién puede leer el párrafo 2? Los amantes de lo anecdótico. Yo, profe. ¿Quién es yo? Antonia Zamora. Antonia Zamora, te anoto enseguida, Antonia. Ya. Los amantes de lo anecdótico dicen que no es una cucaracha aquello en lo que Gregorio Samsa se convierte una noche, y que un escarabajo sería lo más parecido. ¿Qué importa? No es esto un tratado de entomología, pero tampoco es una novela de misterio. Desde la tercera línea ya sabemos lo que pasa con desconcertante precisión. El párrafo 2 llega hasta abajo porque ahí dice 2 puntos. Ya, ¿sigo leyendo? Sí, hasta donde dice 2. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana tras un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un horrible bicho. La historia podría haberse acabado ahí y construir un relato hiperbreve de esos que parecen tan modernos ahora o si hubiera querido el escritor checo acometer una novela de intriga. Planea un juego, una fantasía si se quiere, lo tomas o lo dejas. Fíjate, bien podría haber colocado la explicación al final del texto. Pero no. Kafka nos plantea un juego, una fantasía si se quiere, lo tomamos o lo dejas. Lo tomamos. Lo tomamos. Ya. Muchas gracias. Ahora bien, lo que nos está diciendo en este segundo párrafo, esta persona que escribe este ensayo, es que esta novela no tiene nada de misterioso, porque en las 3 primeras líneas ya nos dice que Gregorio se convirtió en un bicho. Por lo tanto, no hay nada que descubrir. Me está diciendo, oye, esta persona se convirtió en un bicho y punto. No hay nada que pueda a nosotros asombrarnos más que el principio de este cuento, porque parte con el final. A lo mejor pudo haber terminado con Gregorio convertido en bicho, pero aquí comienza con Gregorio convertido en bicho. Y una vez que se ha convertido en escarabajo, o en cucaracha, o en un bicho, lo que uno quiera, comienza en la historia. Por lo tanto, no tiene nada de ciencia ficción, no tiene nada de misterioso. No hay un enigma que resolver, ninguna cosa. Después dice, el disfraz que muestra la realidad. A menudo las máscaras sirven para prejuicios a un lado, dejar paso a la verdad. Dice, a menudo las máscaras sirven para prejuicios a un lado, dejar paso a la verdad. En la metamorfosis, según el escarabajo va tomando posesión, no solo del cuerpo, eso lo hace de un golpe, sino del espíritu de la persona, las relaciones del interior de la casa se vuelven más nítidas y transparentes. Y cada uno de los miembros de la familia se va mostrando tal y como es. Se podría decir que cuanto más escarabajo se hace Gregorio, más asquerosos resultan los miembros de su familia. ¿Por qué podemos decir nosotros que mientras más escarabajo se vuelve Gregorio, más
asquerosos, la palabra que usan muy fuerte, más asquerosos, dan ganas de vomitar lo asqueroso, resultan los miembros de su familia. ¿Por qué creen ustedes que dice esto este autor? ¿Quién me puede ayudar con eso? Mientras más escarabajo se vuelve Gregorio, más asquerosa se vuelve su familia. ¿Por qué creen ustedes que explica eso? Afirma esa información que nos da y lo afirma tajante. Mientras más, voy a poner acá, por ejemplo, no sé, pues mientras más extremista se vuelve alguien, no en el sentido extremista de las armas, sino en el sentido como más claro, más tajante para decir las cosas, más asquerosa se vuelve la familia, más asquerosa se vuelve la sociedad, más asquerosa se vuelve, no sé, la justicia. A ver, Constanza. Quizás porque como la familia, mientras más lo discrimine o lo trate así, se convierte más en lo que no debería ser, o sea, como el escarabajo o el bicho raro, como lo tratan. Se siente más así quizás. Muy bien, puede ser. Excelente interpretación. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Nadie más? Yo aquí tengo la pregunta de, ¿cómo se llamaría esto? De metacognición. Justifique la siguiente información, la siguiente afirmación. Mientras más escarabajos hace Gregorio, más asquerosos resultan los miembros de su familia. Porque aunque está relacionado con el texto, ¿cierto? Lo estoy relacionando con la vida, la metacognición. Entonces, ¿por qué razón yo puedo afirmar que en la medida que la familia, que en la medida que Gregorio se va transformando en una cucaracha, la familia se va volviendo más asquerosa? Lo que dice su compañera Constanza tiene mucha razón. ¿Ya? Que se vuelve más malo, más mezquino su familia, mientras él se pone más, como si dice, asqueroso. Muy bien, Carol. Tomás. Sí, porque igual uno lo puede relacionar como en la vida diaria, cuando a veces un miembro de la familia como que pasa una situación difícil, uno siempre va a estar como ahí para apoyarlo. En cambio, como esta familia no apoyó a él, pues, o sea, le dio la espalda y tomó como una actitud negativa hacia él, en vez de estar ahí para apoyarlo. Muy bien, Tomás. ¿Alguien más? Cuando a mí no me gusta algo, chicos, cuando yo no estoy de acuerdo con alguien, cuando no estoy de acuerdo con las ideas. Chile se ha vuelto como muy polarizado en el sentido de que no nos respetamos y si no estamos de acuerdo con alguien, vamos y ni le hablamos a lo mejor. En la medida en que yo no acepto, aunque no esté de acuerdo, puede que no esté de acuerdo, ¿cierto? Pero tú eres así, yo te acepto así. Va saliendo nuestra propia podredumbre, va saliendo nuestra propia, como les dijera yo, intransigencia, van saliendo todos nuestros antivalores, ¿ya? La falta de respeto, van haciendo en nosotros también, ¿cierto? La falta de tolerancia, la falta de empatía que hemos hablado también nosotros en clase. Nace todo eso que a nosotros nos vuelve menos humanos, ¿ya? Y nos vuelve cada vez
más, ni siquiera máquinas, porque a lo mejor las máquinas, ni siquiera animales, de repente los animales son más amorosos con alguien, con su propio congénere, ¿cierto?, que seres humanos como nosotros, que por no estar de acuerdo con nosotros, con nuestra sociedad, con nuestras reglas, ¿cierto?, sale a relucir toda nuestra miseria como ser humano, toda nuestra miseria. Hay familias que están divididas, hay personas de las familias que no se hablan simplemente porque no estoy de acuerdo con esa persona, por lo que hizo, por lo que dijo, por esto, por lo otro, y se van formando unas divisiones enormes que después tú no hayas cómo sanar, que es muy difícil sanar. En el caso de Gregorio, ¿cierto?, en la medida que él se volvía escarabajo, la familia mostraba toda su porquería, toda su asquerosidad. ¿Por qué? Porque Gregorio era la persona que mantenía esa familia. Y en la medida que Gregorio se convertía en bicho, dejaba de mantener a su familia y la familia se enojaba. La familia no estaba de acuerdo. Y eso es lo terrible de esto. Porque ellos se veían a sí mismos, ¿cierto?, ya sin la hija, la hermana sin las clases de piano, el papá que no le iban a pagar la deuda que Gregorio estaba pagando, la mamá que no iba a tener a alguien que le ayudara en la casa. A todos les afectó de una u otra forma el hecho de que Gregorio se convirtiera en una cucaracha, a todos, pero a todos les afectó en forma económica. Y debido a eso ellos reaccionan de esa forma. Como que si no me das plata, entonces no sirve de nada, ándate. ¿Qué estás haciendo aquí? Eres asqueroso, eres un bicho, imagínate una cucaracha. No te queremos acá, ya no nos sirves. Por lo tanto, que te mueras no nos importa, si ahora ni siquiera nos vas a dar dinero para nuestras cosas. La hermana se tuvo que poner a trabajar, la mamá se tuvo que poner a limpiar ella la casa, el papá tuvo que buscar trabajo, porque ya no estaba Gregorio. Y eso a ellos los enfadó demasiado. Entonces, en la medida en que Gregorio se seguía transformando en bicho y era irrecuperable, ellos perdían todas las ventajas que tenían cuando Gregorio trabajaba, y eso empezó a sacar de adentro de ellos toda la porquería. Por eso dice que se vuelven más asquerosos. ¿Qué porquería? Su egoísmo, la falta de amor, la falta de empatía, la falta de respeto. Todos los antivalores empezaron a nacer en ellos, que siempre estuvieron dormidos, pero estuvieron. Por eso que dice, mientras más bicho se vuelve Gregorio, más asquerosa se vuelve la familia. Y eso llevado a la vida cotidiana, chiquillos, es una verdad, pero enorme, ¿ya? Entonces, de esa forma, este texto va cobrando vida en una buena metacognición. ¿De qué forma lo que a nosotros nos afecta y con lo que nosotros no estamos de acuerdo, a nosotros nos vuelve más asqueroso? Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿cierto? Y ustedes vayan viendo también de qué forma nos afecta y qué cosas son esas, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Sigamos, por favor. Voy con la siguiente página. ¿Quién puede leer este párrafo? Junto al bicho, para anotarlo. De Yola Antonia Zamora. Yo lo leo, pues. ¿Quién es yo? La Carol Leiva. Ya, Carol. Junto al bicho hay tres protagonistas principales, sus padres y su hermana. Esta aparece en primer lugar como la cuidadora de Gregorio, aquella que es capaz de soportar su visión, se inmola y se adjudica la sacrificada tarea de velar por él. Es la encargada de suministrar comida, limpiar su cuarto. Para Gregorio, ella es la hermana querida, a la que protegía y para la que albergaba el proyecto secreto de mandarla a estudiar música al conservatorio en cuanto el dinero se lo permitiese. Con el tiempo, Grete pasa de cuidar a Gregorio a no dejar que nadie más se ocupe de él. Su papel de buena hermana se parece, según avanza la narración, al de las hermanastras de los cuentos,
Finalmente, es la que lo condenará a su existencia animalesca, despojándolo de cualquier resto de humanidad. Ella verbalizará la sentencia, que no es sino sentencia de muerte. No quiero pronunciar el nombre de mi hermano en presencia de este bicho, así que todo lo que tengo que decir es que debemos tratar de librarnos de él. Muchas gracias. La persona que más lo amaba es la persona que después lo asesina. La hermana es la que decide el destino de Gregorio, nadie más. ¿Ya? Porque ella en principio pensó que se podía recuperar. Pensó que podría, si ella lo cuidaba, si ella lo protegía, ¿cierto? En algún momento Gregorio iba a volver a ser humano. Pero cuando ya se da cuenta de que ha pasado mucho tiempo y de que ella está perdiendo su tiempo en el fondo ahí, dice la sentencia que es: debemos librarnos de él. ¿Ya? Y en el sentido de librarnos de él es solamente deshaciéndose de él. ¿Ya? Ni siquiera tienen dinero para mandarlo a un, no sé, un sanatorio, un lugar. Acuérdense ustedes que Franz Kafka estuvo en un sanatorio durante su vida real, ¿cierto? Franz Kafka, el autor, estuvo en un sanatorio para tuberculosos. Entonces, él sabe lo que es ser asqueroso. La tuberculosis es una enfermedad que afecta a los pulmones. Y ahí es cuando la gente se ponía a toser y tosía sangre. Y esa enfermedad era contagiosa, era como el COVID ahora. Como lo fue el SIDA en algún momento. Cuando se descubrió el SIDA, ¿ya? La gente no abrazaba a nadie, la gente no los escondían, los sacaban de las casas y tenían SIDA, todo eso. Por eso fue tan importante cuando Lady Di, ¿cierto?, abrazó a gente con SIDA. Fue un símbolo el que hizo ella. Yo abracé a tales personas con SIDA y no me morí. Porque cuando se descubrió el SIDA, por investigaciones, ¿cierto?, que es una enfermedad inmune, ¿cierto?, que o sea, es una enfermedad, ¿cierto?, que baja todas las defensas y tú no te mueres de SIDA, te puedes morir de neumonía, lo que sea. La gente pensaba que fue por esta cosa de la saliva, que tú te tocabas y te podía dar SIDA, que el tenedor. Hubo una psicosis en el mundo enorme cuando se descubrió el SIDA. Y la gente, realmente todos nosotros, ¿ya? Todos, incluida yo, no sé, ustedes eran muy chicos, a lo mejor todavía, pero todos los adultos que estábamos en ese tiempo estábamos con mucho temor. No sabíamos quién iba a tener SIDA. Porque era una enfermedad, ¿cierto?, que era, como les dijera, prohibida, que le daba solamente a las personas que eran asquerosas. No que se pensó en una transfusión de sangre que podía estar infectada, no. Siempre se relacionó con personas que tenían una vida sexual desordenada, que eran personas inmorales. Entonces, además de tener SIDA, era inmoral. Qué terribles somos los seres humanos. Qué terribles. ¿Ya? Y aquí pasó lo mismo. Gregorio tuvo, se podría decir, tuvo SIDA, tuvo COVID, tuvo esto, lo otro, todas las enfermedades del mundo, a lo mejor se pueden poner en esta cucaracha asquerosa, y nosotros como sociedad lo rechazamos. Ese es el asunto aquí. El símbolo de la cucaracha no es convertirse en cucaracha, sino es convertirse en todo lo que la sociedad rechaza. En todo lo que la sociedad rechaza por ser distinto, diferente. ¿Ya? Y ustedes ya son adultos y todos tenemos nuestros prejuicios o juicios previos sobre lo que es bueno y malo, y de acuerdo a eso vamos actuando. ¿Quién puede leer el último párrafo? Vamos a quedar en este párrafo que viene ahora y después seguimos la próxima clase. ¿Quién puede leer? ¿Nadie? Ya. Paulette. Toro, ya. Paulette. ¿En qué parte era, profe?
Estoy en la página 72, segundo párrafo, donde dice a la taimada traición de Grete. Después del número 4. En la página 72 y el número 4. ¿Empiezo nomás? Sí, mi amor, todo ese párrafo. Ya. A la taimada traición de Grete hay que añadirle la del padre. Las del padre pues son varias. En primer lugar, ese es el personaje que desde el primer momento quiere eliminarlo y se muestra dispuesto a usar la fuerza y la violencia. Lo patea y lo amenaza con un bastón nada más para ver su nuevo aspecto. Posteriormente, en una de sus salidas, le lanzará manzanas hasta incrustarle una en el caparazón, que le producirá una enorme herida. Pero quizás más sofisticadas son las otras traiciones y engaños. Por un lado, ha ocultado a su familia unos fondos, lo que había motivado a Gregorio a aceptar su penoso trabajo. El padre ha volcado en él toda la responsabilidad económica del mantenimiento de la familia y Gregorio la ha asumido con entrega. Por otro lado, mientras Gregorio se ocupaba de la familia, el padre aparecía como un ser cansado, que se arrastraba en vez de moverse con la ayuda de un bastón. En cambio, cuando Gregorio se hace bicho, el padre parece rehabilitarse. Ahora estaba allí de pie y muy tieso, vestía un rígido uniforme. ¿Ya? Primero fue la hermana, ahora es el papá. Y así vamos a ir analizando entonces qué sucede con esta familia. Aquí estamos haciendo una interpretación desde el punto de vista del análisis de los personajes, del análisis del texto. ¿Cómo reaccionan los personajes frente al bicho que es Gregorio? Esta es la interpretación que hace este autor. ¿Ya? En relación al padre, dice, ¿ya? Dice acá que el padre de Gregorio, ¿cierto? Usó la fuerza y la violencia. Fuerza, violencia y lo amenaza. Le tira la manzana, ¿ya? Esa manzana se le incrusta en el caparazón, ¿ya? Y como el papá le había dado a Gregorio toda la responsabilidad económica, él se relajó y se mostraba como una persona que apenas podía caminar, que usaba bastón, que era acá, para no trabajar, obviamente, y para que Gregorio siguiera llevando sustento a la familia. Y una vez que Gregorio está enfermo, él se recupera magistralmente, ¿cierto? Y maravillosamente, y toma el control de nuevo de la familia. Ahí tenemos el análisis de Grete y el análisis del padre. Estamos haciendo entonces una interpretación de esta misma obra, basándonos en el tema de la discriminación que nosotros habíamos hablado el otro día, pero ahora basándonos en la actitud de los personajes de este libro. Y así es como vamos avanzando. Hasta el momento, consultas que haya. La próxima clase vamos a terminar este análisis. ¿Ya? Espero que hablen más. Espero que hablen más la próxima clase. Hay días que estamos